Buenas tardes, agradezco la presencia de todos ustedes y por supuesto agradezco al profesor Benjamín Toro por esta iniciativa que ya se ha repetido en el tiempo y que es un encuentro único en la ciudad de Concepción. Y también agradezco a los organizadores porque a mí me tocó organizar hace poco un encuentro y es mucho el trabajo que involucra. Uno termina bastante agotado, entonces se valora mucho el esfuerzo que se hace para desarrollar estos temas. Tengo que hacer una advertencia. Yo me dedico a la historia medieval y Benjamín me invita porque trabajo la concepción del Oriente en la Edad Media. Entonces mi tema siempre es tangencial a las jornadas y a la temática principal. Y en esta oportunidad me voy a referir a la memoria, a la recepción de una figura de la antigua Mesopotamia en el mundo europeo medieval, que es la figura de la reina Semíramis de Babilonia. Y una segunda advertencia es que en el mundo medieval, y en el mundo romano podríamos decir también, el conocimiento que había sobre el antiguo Oriente, sobre la historia mesopotámica, era muy limitado. No tenían acceso a los hallazgos arqueológicos que conocemos hoy día, no tenían acceso a las tablillas cuneiformes. Entonces, en el mundo romano ya, en el Bajo Imperio Romano, lo que se sabía de Mesopotamia era mínimo. Y eso es lo que pasó después a la Europa medieval. Y recién en el siglo XVIII-XIX empieza a conocerse realmente la historia de Mesopotamia. Había una gran confusión, y con esto termino las advertencias, entre los asirios, los caldeos, los babilonios. Y en general se tiende a tomar como una sola entidad política: asirios, caldeos, babilonios. Los persas son otra cosa, los egipcios son otra cosa, pero asirios, caldeos y babilonios suele ser considerado como sinónimo. Y no existen los sumerios, ni los acadios, ni los hititas, ni ninguno de esos pueblos. Bueno, la reina Semíramis de Babilonia es un personaje centralísimo en esta historia de Oriente. En lo poco que se conoce de la historia de Oriente, Semíramis es una figura central. Remite a una reina asiria, Samurramat, probablemente del siglo IX a.C., que gobernó en el reino asirio. Y los historiadores del Bajo Imperio Romano, en particular Justino, habían trazado toda una genealogía. Bueno, esto proviene a su vez de fuentes más antiguas, Diodoro de Sicilia, que remite a Heródoto. Semíramis, la reina de Babilonia, sería hija de Derceto, que es una divinidad mitad pez, mitad mujer, que es como los griegos llamaron a Atargatis, la diosa siria, y hija de Caistro, un personaje vinculado a la mitología griega, hijo de Aquiles y Pentesilea. Aquiles es el héroe de la guerra de Troya y Pentesilea es una reina amazona. Entonces, Semíramis, por su genealogía, además de ser reina, está emparentada con los dioses, con Atargatis y con los reyes, con los héroes y con las figuras principales del mundo griego, helénico. Por lo tanto, concentra una estirpe, diríamos, de carácter universal, ¿no? Oriental y occidental, griega y mesopotámica. Semíramis fue la esposa del rey Nino de Babilonia, fundador de Nínive, un rey también muy conocido por los romanos y los griegos, pero bajo un mito y una transmisión muy distorsionada de la historia mesopotámica propiamente tal. Ahora, la gracia es que Semíramis no fue solamente una reina consorte, es decir, la acompañante, la pareja del rey, sino que después, cuando muere el rey Nino, ella asume el gobierno de Babilonia y gobierna durante 42 años como única reina. Esto a pesar de que habían tenido un hijo, Ninias,
que cuando muere el rey Nino era todavía menor de edad y por lo tanto la reina asume como regente, pero no lo deja gobernar. Y durante 42 años, decía, sigue gobernando ella. Incluso lo mantuvo oculto. Ella se vistió de hombre para simular la apariencia de su hijo, y como tenían facciones parecidas, los súbditos los confundían y por lo tanto terminó gobernando en lugar de Nimes, ¿no? Suplantando la identidad de su hijo. Esta figura de la reina Semíramis generó importantes discusiones y debates entre los cronistas medievales, ¿eh? Los cronistas, pese a que tenían muy poco conocimiento del Oriente Antiguo, sí tenían mucho interés y buscaban, entre las pocas fuentes que tenían, desentrañar la historia oriental. Y esta reina poderosa, que gobernó durante 42 años, les llamaba la atención. Y los cronistas enumeran las hazañas de esta reina. Generalmente se la asocia al poder bélico. Nino fue importante, fundó Nínive, gobernó en Babilonia, pero fue la reina Semíramis quien después llevó los límites del imperio babilónico hasta lugares tan remotos como la India y Etiopía. O sea, territorios muy, muy lejanos del centro de Mesopotamia y que simbolizan una vez más el mundo completo, ¿eh? África, Asia. Igualmente, a la reina Semíramis se le recuerda por la labor de construcción de Babilonia. Y aquí los cronistas medievales debatían si la reina había fundado Babilonia, reconstruido Babilonia, o simplemente desarrollado urbanísticamente hablando Babilonia. Y esto se produce porque en latín el verbo condere, tiene múltiples acepciones, y los historiadores romanos dejaron dicho que la reina Semíramis condidit Babyloniam, condidit del verbo condo, con lo cual estaba abierto a la interpretación. Pero, ya que salía en la ponencia del profesor Varos, es evidente que se le está asociando un papel como constructora de diques, constructora de terraplenes, algo que en Egipto y en Mesopotamia es esencial para la vida política, económica y social de las comunidades. Y la reina Semíramis asume ese rol. Y entre los cronistas, al margen de si fundó o no la ciudad, todos coinciden en que ella construyó los terraplenes, los diques, es decir, realizó la obra de canalización del río Éufrates, que es el que atraviesa la ciudad de Babilonia. La reina Semíramis llegaba a ser equiparada a los grandes soberanos de la antigüedad. Los cronistas podían debatir sus hazañas específicas, pero nadie podía sustraerse al hecho de que había alcanzado niveles de notoriedad como otros reyes o emperadores importantes, por ejemplo Nabucodonosor, que es conocido por el relato bíblico en el mundo medieval como uno de los reyes más importantes, más conquistadores de la antigua Mesopotamia. Ahora bien, en la otra cara de la moneda, podríamos decir, es lo que hoy día llamaríamos la vida privada de Semíramis. Porque ya los romanos habían advertido que la suplantación de Ninias tuvo consecuencias en otro orden, ¿no? Para resumir la historia, que bien escabrosa, Semíramis terminó desposando a su hijo Ninias, es decir, cometiendo un incesto, y abusando de él permanentemente, hasta que Ninias, agotado de ese abuso, la asesina. Y el desenlace, por lo tanto, de la reina Semíramis es bastante trágico. Bueno, ahí está.
con la reina guerrera, con la reina altanera, con la reina que supo imponerse en un mundo altamente masculinizado. Y aquí entonces vamos a encontrar cronistas que enfatizan uno u otro aspecto según quieran exaltar o denigrar a la reina. Por ejemplo, cronistas del Imperio Germánico del siglo XII-XIII que siempre apuntan a engrandecer el poder imperial, suelen denigrar a la reina, enfatizando sus crímenes, su travestismo, el incesto, etc., ¿no? Y ponen también de relieve el mal final, ¿no? El mal término. En cambio, en Francia, encontramos, por ejemplo, en el siglo XII un cronista como Hugo de Fleury, benedictino, que escribe una historia universal, donde toca historia de Oriente, y se lo dedica a la condesa de Blois, Adela, que era una mujer que tuvo que asumir el gobierno porque su marido, Esteban, murió en la primera cruzada, en 1102, y quedó ella a cargo del señorío. Entonces le dedica su obra a la condesa Adela, y por lo tanto, por ejemplo, Hugo omite completamente el incesto y todo lo que podría ser reprochable de la reina, y al mismo tiempo exalta otras figuras femeninas, por ejemplo las amazonas, estas reinas que gobernaban una sociedad de mujeres exclusivamente, y Hugo de Fleury es un cronista donde uno nota un papel preponderante de la figura femenina en la historia antigua y en la historia de su propia época, ¿no? Raúl de Diceto, cronista del siglo XIII en Inglaterra, pone a la reina Semiramis como ejemplo de los problemas en las relaciones familiares. No sé si hoy día le llamaríamos violencia intrafamiliar, pero sí de los problemas, de los choques que hay en la familia, y en ese caso porque él está viviendo en Inglaterra en medio de la rebelión de los hijos del rey Enrique II. Los 3 hijos del rey se rebelaron contra su padre. Entonces, en una crónica muy extensa, muy compleja que escribe Raúl de Diceto, desliza la figura de Semiramis como un ejemplo de cómo no deben ser las relaciones entre padres e hijos, por el abuso que hizo la reina de su hijo. No obstante reconoce sus méritos, ¿no? Y leo, por ejemplo, ella realizó grandes hazañas, y cuando creyó haber superado la envidia gracias a la gloria de ellas, de las hazañas, confiesa quién es en realidad y a quién está suplantando. Pero esto no la apartó del gobierno del reino, sino que aumentó la admiración, porque una mujer no solo aventajó a otras en fuerza, sino también a los hombres. Bueno, y después sigue hablando de que fundó Babilonia, y también se refiere al final, ¿eh? Pero esto es lo más llamativo para algunos cronistas, que una mujer gobernó aventajando a los hombres, ¿eh? Y en una sociedad, Europa, siglos X, XI, XII, XIII, donde hay una misoginia más o menos generalizada, aunque no es teórica, es una figura que impacta, ¿no? Es una figura que impacta. Un último testimonio de esto, simplemente, es María de Francia. Hay muchos otros testimonios, y la pongo aquí porque es María de Francia, una poetisa de origen francés que se traslada a Inglaterra y escribe en la corte del rey Enrique Plantagenet. Y qué lo bonito que ella, siendo mujer, en sus poemas, uno que se llama Lamballe, se refiere a la reina Semiramis y precisamente la pone como ejemplo de soberana, ejemplo de gobernante. En el siglo XIV cambian un poco las cosas, y con esto ya voy terminando. Y aquí hay un problema muy complejo que no voy a detallar, ¿ya? En el siglo XIV se empieza a desarrollar al mismo tiempo un movimiento bien paradojal, ¿no? Que por una parte busca reivindicar el rol público de las mujeres, y al mismo tiempo empieza una especie de persecución o demonización o exclusión, como queramos llamarlo. Es muy complejo. Esto está asociado al desarrollo de la brujería, que después toma su auge en el siglo XV-XVI, y
en el rol público de la mujer, sufre entonces una revisión que apunta a su exaltación y al mismo tiempo a su exclusión práctica. Por eso digo, no me voy a detener mucho en eso, pero sí en relación a lo que se refiere a Semíramis. ¿Por qué? Porque en el siglo XIV encontramos por primera vez una visión nueva, renovada sobre esta reina, que ya había impactado a los cronistas. Por ejemplo, ahí se trabó ¿o se acabó la pila quizás? No, que acá apareció. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, un misionero franciscano del siglo XIV que recorrió Asia durante 15 años, saliendo de Italia, recorrió Mesopotamia, las costas de la India, China, y estuvo incluso en lo que hoy día es Indonesia, en el sudeste asiático, de los pocos viajeros europeos que llegó tan lejos. Y bueno, eso es fascinante, en otra oportunidad podríamos hablar de ello, porque es de los pocos que se da cuenta que cruzó la línea del Ecuador y que había llegado al hemisferio sur. Y por razones muy sencillas, decía aquí las estrellas no son las mismas que las que se ven en Europa. Por lo tanto, es evidente que estamos mirando hacia otra parte del arco celeste. Bueno, el caso es que Juan de Mariñoli, este misionero, encontró en las islas de Indonesia sociedades regidas por mujeres e inmediatamente las asoció a la reina Semíramis e inventó, digámoslo así, o propuso una explicación, que en realidad es creación de él, muy curiosa, ¿no? Dice, se cuenta que Semíramis, sin casarse, dio a luz a una niña secretamente en la India. Y una vez adulta, esta niña la hizo reina de la mejor isla del mundo y de nombre Saba. Y ahí no solo vincula a Semíramis con lo que él estaba viendo, esta sociedad de regidas por mujeres, sino también con el relato bíblico, que nunca había ocurrido. Semíramis da a luz a una niña que gobierna en el reino de Saba, que es el que aparece en el libro de los reyes, ¿no? De donde proviene la reina de Saba, y se genera por primera vez también un sustrato bíblico a la historia de Semíramis, que es algo, como digo, completamente novedosa. Bueno, y él, como es viajero, empieza a explicar, ¿no es cierto? Yo vi escenas históricas pintadas en su palacio que representaban a mujeres sentadas en un trono y hombres adorándolas de rodillas. Y yo vi con mis propios ojos, la típica retórica del viajero, que las mujeres se sentaban en carretas o sillas mientras que los hombres conducían a los bueyes o a los elefantes que las llevan. Después tenemos Giovanni Boccaccio, humanista contemporáneo, estamos en el siglo XIV, que escribe un tratado muy potente, ¿no? De Mulieribus Claris, sobre las mujeres famosas, las mujeres célebres. Y es una especie de catálogo poético de decenas de mujeres de la antigüedad, famosas. Y por supuesto entre ellas está la reina Semíramis, en uno de los capítulos, por el prestigio que ella tenía en Europa. Un testimonio aún más potente es el de, esto también es una representación de un manuscrito de Boccaccio, de Mulieribus Claris, pero un testimonio aún más potente es Cristina de Pisani, que es una figura emblemática del siglo XIV-XV, hija del alquimista y astrólogo del rey de Francia, Carlos V. Por la formación que recibió en su casa, el alquimista es una especie de filósofo, ¿no? Que sabe de ciencia, de medicina, sabe de teología, filosofía, etc. Por la formación, ella absorbió estas disciplinas y ya de adulta se desempeñó como historiadora, tratadista política, moralista, poetisa, etc. Y dejó escritas muchas obras, una de las más famosas, La ciudad de las damas, que es un tratado en forma de diálogo para reivindicar el papel de la mujer. Y la ciudad de las damas es precisamente una ciudad construida con las virtudes de las mujeres, con las excelencias de las mujeres, con el aporte que han hecho las mujeres a la historia.
como se puede apreciar en estos manuscritos. Las mujeres han puesto sus piedras para construir una muralla, y eso, en la analogía de Cristina de Pizan, es lo que las defiende y las protege de las calumnias, de las maledicencias, de la misoginia y de los ataques de los hombres. Las mujeres tienen una ciudad amurallada, fortificada, construida a partir de las múltiples experiencias célebres de mujeres de todo tipo, guerreras, reinas, santas, artistas, y en fin, toda la gama de mujeres que ella podía conocer a partir de las crónicas y los tratados de historia que tenía. Entonces, por supuesto, de nuevo aparece Semiramis, la reina de Babilonia. Por ejemplo, leo: acometió tantas hazañas sobresalientes que se equiparaba a los hombres más fuertes e ilustres de la época. Tenía tanto coraje que no temía ningún dolor ni retrocedía ante ningún peligro. Esa es la reina Semiramis. Incluso llega al punto de excusar su incesto, cosa que tampoco nadie se había atrevido a hacer, una cosa silenciarlo. Pero ella dice: ojo, esta reina no tenía la fe cristiana, y por lo tanto lo que para nosotros hoy día es reprobable, ella no lo consideraba malo, y decía, tenía simplemente la ley de la naturaleza. Por lo tanto, dice, si ella hubiera sabido que era una actitud indigna, no lo habría hecho, y lo dice tal cual. Leo: jamás lo habría hecho porque tenía el corazón demasiado noble y generoso y amaba mucho el honor como para entregarse a un acto indigno. Esa es la admiración que tiene por esta reina y por las muchas otras mujeres. En otra de las obras de Cristina de Pizan, El Camino de Largo Estudio, que es un tratado político que pretende buscar la reforma política del Reino de Francia, se vuelve a referir a Semiramis como un ejemplo de gobernante. Y eso es, bueno, poner en esta época a una mujer como ejemplo de gobernante es un mensaje muy directo. Bueno, podríamos seguir, me detengo simplemente ya en un autor del siglo siguiente, del siglo XVI, Cornelio Agripa de Nettesheim, un alquimista muy famoso de Colonia, que escribió un tratado que se puede traducir como sobre la nobleza y la excelencia del sexo femenino, ya que es la exaltación máxima a la que se llega por esta vía de reivindicación de la mujer en el espacio público y en la cultura. Y en este tratado, Cornelio Agripa desarrolla teóricamente por qué el sexo femenino es más excelente que el masculino, y como es alquimista, echa mano a sus conocimientos de medicina, echa mano a sus conocimientos de filosofía, de teología, etc. Y, por supuesto, una vez más encontramos a Semiramis como un ejemplo de mujer competente y justa en el gobierno de los pueblos. En fin, después de este recorrido rápido, donde se hace memoria de esta reina, creo que, bueno, es evidente que leyendo las crónicas medievales no vamos a conocer mejor la historia de Mesopotamia, sino que vamos a conocer lo que la sociedad del momento pensaba sobre las mujeres y eventualmente sobre Mesopotamia. Pero es precisamente gracias a estas figuras como la reina Semiramis que estos autores y las intelectuales del mundo medieval reflexionaron sobre el papel de la mujer y construyeron su discurso sobre el rol de la mujer en esa época. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. Damos paso a la ronda de preguntas. Profesor de lectores, muchas gracias por la ponencia, la disfruto muerto. Tengo un comentario y una... Después de lo que diga acá el señor, procedo a hacer mi pregunta. Un comentario que tengo es que, bueno, ahora está muy de auge en la industria cinematográfica brasileña el recrear o tomar relatos bíblicos y recrearlos en formato, digamos, de un teledrama
y llevarlo, y mucho de eso surge y se representó ahí a Semíramis, vinculado al relato bíblico de la construcción de la Torre de Babel. Y tomando como quizá la imagen de constructora que tuvo, porque una parte del Antiguo Testamento se menciona a Nimrod como un guerrero, constructor, presente en esta ciudad, pero que acá le asocian a Semíramis. En base a la imagen que se proyectó ahí, que podemos destruirla a críticas o cuestionamientos, lo que puede pasar, es si la imagen que se tuvo, porque hay apologistas cristianos como Pablo Osorio, si no me recuerdo el nombre, que habla como Semíramis como una mujer lujuriosa y como la que implantó, entre comillas, la idea de hacer a los humanos dioses, o sea, como Semíramis, creadora, entre comillas, de lo que es el paganismo, y que hizo olvidar a los antiguos o ahora al verdadero Dios, que sería Yahvé en este caso. Ese relato de Semíramis como la mala, por así decirlo, entre comillas, todo lo negativo que se va a asociar a ella, ¿tiene algo que se perpetúa también durante la Edad Media? ¿O se acrecienta también un poco en esta época? A ver, primero, súper buena pregunta, muy interesante y llena de aspectos que nos podrían tener aquí mucho tiempo discutiendo. Yo diría que, en primer lugar, la figura de Semíramis en cualquiera de las épocas es una figura muy rica y muy compleja. ¿Ya? Por más que un cronista quiera enfatizar un aspecto o silenciar otros, si uno toma globalmente la impresión y las apreciaciones que hay de ella, siempre vamos a encontrar lo que llamaríamos una figura de carne y hueso, es decir, con virtudes y defectos, con aspectos elogiosos, laudables, como el gobierno, la guerra, la habilidad para gobernar a los pueblos, etc., y otros aspectos reprobables, como lo que mencionas tú, su lujuria, su lascivia, a veces dicen que era más brutal que un hombre. Entonces, en la Edad Media vamos a encontrar ese enfoque también complejo, múltiple, polifacético de la reina. Ahora, tú pones sobre la mesa una complejidad mayor. En la Biblia no aparece Semíramis. En la Biblia aparece que el fundador de Babilonia es el gigante Nimrod. Y en cambio, en la tradición clásica romana, la fundadora de Babilonia es Semíramis. ¿Qué hicieron los cronistas frente a estas dos tradiciones contrapuestas? Lo que uno le enseña hoy día a los historiadores que no hay que hacer. Se quedaron con las dos. Se quedaron con las dos sin tomar partido, sin tratar de discernir cuál es la más adecuada. Entonces solemos encontrar las dos tradiciones unidas, pero no conciliadas. Y por eso me refería al término condre, que es ambiguo y permite decir, a lo mejor Babilonia fue fundada por Nimrod, pero la reina Semíramis la refundó, la restauró, la reconstruyó. Entonces, en los cronistas en general vamos a encontrar esa ambigüedad. Y por esa misma vía, Nino, el marido de Semíramis, es hijo de Venus, que para algunos es el primer rey de los asirios, Venus. Y Nino, cuando murió su padre, le tenía tanto aprecio, tanta estimación, que hizo una estatua. Y empezó a pagarle a la gente para que viniera a rendirle honores a la estatua. Entonces empezaron a peregrinar desde toda Mesopotamia hacia Babilonia para rendirle honores a la estatua de Venus, y empezó a generarse una deificación. Y por eso los cronistas posteriores, y tú mencionas ahí a Paulo Orosio, que es uno muy importante del siglo V, discípulo de San Agustín, y que escribió una historia muy potente que fue base de los conocimientos históricos posteriores. Ahí entonces tenemos cronistas que dicen, con Nino y con Semíramis empezó la idolatría, el hecho de adorar dioses falsos. ¿Ya? Y lo explican de una manera muy pedestre, no le pagaba a la gente para que fuera a adorar
la estatua de su padre. Entonces, hay una complejidad en cómo los cronistas concilian las tradiciones clásicas y cristianas o judías. Y por otra parte, muchos detallitos interesantes que aquí yo no mencioné. Por ejemplo, hay un cronista alemán que dice que las 30 monedas de plata con las que Cristo fue vendido tenían la efigie del rey Nino y que venían de la época de esa Babilonia, de la Torre de Babel. Son situaciones que daban para... Había tantos vacíos que los cronistas se daban la licencia de llenarlos con, nosotros llamaríamos ficciones, pero era en el fondo un mecanismo para explicar lo que ellos no podían explicar. Profesor, buenas tardes. Bueno, a partir de lo que expuse en la mañana, usted no estuvo, pero la manera en la que la reina Neferusobek en Egipto busca la legitimidad a partir de la unión entre lo masculino y femenino, y viendo en realidad la figura de la reina de la cual usted expuso, es posible hablar que muchas reinas de la época medieval buscaron la legitimidad de su poder a partir de la existencia de la reina en cuestión. Sí, es interesante, se podría plantear que hay una legitimidad teórica. O sea, la reina Semiramis, desde el punto de vista teórico, muestra que una mujer puede gobernar perfectamente. Ahora bien, yo diría que en el mundo medieval la legitimidad es práctica. O sea, cuando gobierna una mujer, gobierna por los hechos y por la fuerza militar, ¿ya? En el mundo medieval hasta el siglo XIII, cuando prima la tradición germánica, encontramos varios reinos gobernados por mujeres, ¿no? Y eso va decayendo hasta el siglo XIV y XV, que es cuando se produce esta paradoja que yo mencionaba. Pero, por ejemplo, una mujer como Leonor de Aquitania o Leonor de Castilla, o si nos vamos más atrás, Brunequilda, Ingunda, Fredegunda, gobiernan porque tienen el poder. Y la reina Brunequilda mandó matar a todos sus enemigos políticos, hombres, mujeres o animales. Entonces, claro, hay una legitimidad teórica que sí se ve en este tipo de figuras, pero yo diría también que prima, yo creo que la fuerza. La teoría cede siempre ante la fuerza y hasta hoy día, lamentablemente. O sea, primero uno hace el acto de fuerza y después puede justificarlo desde el punto de vista teórico como quiera. No sé si el profesor coincidirá conmigo, pero... Bien, buenas tardes, profesor. Ante todo, felicitarlo por su ponencia bastante enriquecedora y también iluminadora en algunos aspectos de cómo se concibe el orientalismo, más bien oriente hacia el medioevo. Ante esto me surgen dos dudas. La primera, muy bien, escuchando la fuente que usted relataba y viendo también la fuente que usted ponía en su presentación, se vino mucho a la mente los planteamientos que están realizando actualmente muchos escritos de la autora estadounidense Mary Berr, específicamente lo que plantea con el texto 12 Césares, de cómo tanto en la modernidad se transponen las figuras de poder de los Césares del mundo antiguo al mundo moderno. Dentro de esta línea, ¿podría ser posible que esta reina influye tanto en el medioevo y en parte de inicio de la modernidad como una figura o un estatus civilizatorio alcanzable y admirable a seguir, o un ejemplo a seguir como una línea para los gobiernos que se esperan dentro de la concepción del reinato medieval? Y la otra pregunta que me surge con eso, ¿podría ser que la visión de esta reina, los relatos escritos y textuales que se exponían de esta reina, abriera paso a que después en el siglo XVIII se construyeran como la base a lo que el romanticismo toma como esa visión oriental o ese orientalismo hacia cómo se visualizaba el Oriente Antiguo desde una visión más romántica hacia el siglo XVIII? Esas son mis preguntas. Sí, bien interesante el tema, y parto por la segunda pregunta. Efectivamente, en el siglo XIX sobre todo, Nino y Semiramis van a protagonizar una verdadera novela de amor, ¿verdad? Y en general, a partir de las excavaciones arqueológicas, a partir también del descubrimiento de ciertos mosaicos de la época romana,
donde se representan estos dos personajes. El romanticismo europeo asumió esta pareja idealizándola como un gobierno perfecto de un hombre con una mujer que compartían el destino de un imperio y alimentando, digamos, el orientalismo romántico, idealizador del Oriente. Claro, para el mundo medieval aquí no había mucho de novela. Si se fijan, el cronista medieval suele ser muy crudo, muy crítico, muy taxativo en algunas cosas. Cuando elogia por todo lo alto e inventando todos los epítetos que uno pueda imaginar, y cuando denigra o destruye, lo hace también con absoluta franqueza y dirección. Después del humanismo empieza a tratarse la historia de manera más retórica, ¿ya? Y es una de las grandes críticas que se le hace a la historia de los humanistas, ¿ya? Que en pro del discurso y de la elegancia en la escritura descuidan el establecimiento de los acontecimientos. Entonces sí, yo creo que este tipo de figuras alimenta claramente el orientalismo romántico, ¿ya? Y una muy buena observación. Y en cuanto a lo primero, sí, hay evidentemente una proyección. Porque ya decía al principio, el conocimiento real de la reina Semíramis, ¿no? O de Semiramis es mínimo. Entonces hay una especie de reflejo. El conocimiento que se tiene es casi una transposición del propio ideal monárquico europeo, ¿no? Que es algo que es frecuente en la literatura medieval, está estudiado. A veces tendemos a pensar que los discursos medievales son anacrónicos. Pero la palabra anacrónica no representa bien, porque para nosotros el anacronismo es un defecto. Ellos buscan ese anacronismo, por decirlo de alguna forma, y no es un defecto, sino es el vehículo que tienen ellos para de alguna manera, asimilar lo que no entienden, a lo que nosotros llamaríamos hoy día la otredad, lo exótico. Y ellos lo asimilan proyectando sus propias categorías. Entonces, en el caso de Semíramis, evidentemente hay una proyección de los ideales monárquicos, ¿no? de los propios reinos europeos. Gracias por la pregunta. Buenas tardes, profesor. Bueno, muchas gracias por su ponencia y felicitaciones también. Sin duda es muy valioso conocer la perspectiva medieval y en general la perspectiva de distintos momentos históricos sobre el Oriente. Enriquece mucho este tipo de encuentros y las perspectivas que podamos abordar. Yo puntualmente quería contribuir con dos cosas, un pequeñito comentario y una pregunta. A propósito del comentario, hasta el momento hemos visto que casi como que Semíramis ya es como una reina de la polémica, a propósito ya de que se cuestiona mucho este tema de ya, si fundó o no Babilonia, de cuál fue su capacidad constructora, etc. Y claro, yo al menos conozco otra suerte de polémica que alude a estos famosos jardines colgantes de Babilonia que se le llama. De hecho, hay una vertiente o hay una corriente tradicional que señala que estos jardines colgantes fueron fundados precisamente por la reina Semíramis. Está la otra corriente más tradicional, mejor amparada más en arqueología y en los textos de las tablillas cuneiformes que atribuyen estos jardines colgantes a Nabucodonosor, o derechamente hay quienes niegan directamente la existencia de los jardines colgantes. Pero de igual forma, esta polémica, por decirlo de una forma, va en línea, considero yo, con lo que se ha estado hablando de esta reina. Y ya a propósito de la pregunta, claro, usted mencionó que los cronistas medievales aludían a la reina Semíramis como con gran poder, atribuían a ella un gran dominio territorial, o sea, en este caso Etiopía e inclusive lugares tan lejanos como la India. Y que me disculpe el profesor Toro, pero sabemos que Asiria obviamente no llegó hasta esos lugares, lamentablemente. Por favor, no me haga ningún daño así. Pero, ¿por qué los cronistas medievales recurren casi como esta hipérbole de otorgar a la reina un marco territorial o un margen territorial tan amplio? ¿Qué nos está diciendo ahí el cronista medieval, tal vez? Bueno, ya se ve que Elitita se enojó cuando dije que los medievales no conocían Elitita. Parece que no. No es necesario responder. No, se agradece mucho el primer comentario, muy atingente, complejo. Evidentemente yo no soy especialista en la arqueología babilónica, pero sí podría decir que para los medievales, por ejemplo, es lo mismo. Los terraplenes, que son
las edificaciones en torno al río, para ellos eso eran los jardines colgantes. El río, en virtud de estos terraplenes, podía canalizar cierta agua que después servía para regar plantas, ¿no? Donde las plantas, sí, más, ¿cómo se llaman? Parteas de distintas plantas que caían por estos terraplenes. Entonces, y ellos lo usan así, hablan de, a veces, los terraplenes, los jardines, y habría que preguntarle a alguien arqueólogo si son efectivamente algo distinto o no. Y bueno, lo segundo, ahí yo diría que esto es algo que proviene del mundo romano y griego, ¿verdad? Y en ese sentido los medievales, con esas fuentes, siguieron repitiendo el discurso. Ya los romanos y los griegos decían que este imperio había llegado hasta Etiopía y la India, que si se fijan, para los romanos equivale a decir el mundo entero, o para los griegos, la India es el último extremo del continente asiático, no existe China. La India es el territorio más oriental. Y por el otro lado, Etiopía es también el sur de África. Nosotros tenemos hoy día en la cabeza un mapa muy distinto al de los antiguos griegos, romanos y medievales. Entonces, quien dice Etiopía e India, dice el mundo entero. Porque Etiopía es el fin de África por el sur y la India el otro extremo, que linda ya con el océano exterior. No existe China. Por lo tanto, esa hipérbole la crearon los griegos. Y habría que ver, ahí sí yo reconozco que todavía no he hecho ese ejercicio, si acaso viene relacionado, por ejemplo, con las guerras persas, ¿no? Para mostrar que los griegos fueron capaces de superar a un imperio que ya había conquistado todo el mundo. O quizá también es posible con Alejandro Magno, con el helenismo, que quizá también trató de simbolizar eso, ¿no? Que Alejandro Magno había conquistado un imperio que ya lo abarcaba todo. Y en ese sentido después los medievales se guiaron por esa fuente y repitieron las noticias que tenían. Con total paz y amor, Sí. Algo chiquitito. Igual quería hacer una consulta y también una interpretación, por decirlo así, de la profesora de anterior que hizo el tema de la diosa Ani, o sea, Nina. El tema está de la conexión igual con estos arquetipos, por decirlo así, de que, claro, quería igual consultar cuál es la conexión de la ramera de Babilonia con la reina, con esta reina. ¿Hay una conexión o son diferentes personajes? Y también el tema de la comparación del mito de Edipo con el tema de la misma parentesco de que tienen, bueno, el incesto, por decirlo así. Y también lo que usted, como no pudo explicar, o sea, que los cronistas explicaban cosas que no podían explicar. Entonces quizás esta relación igual, el tema de que, no sé, Lilith, también la primera mujer de Adán, era una demonia, pero que finalmente ella no quiso ser la consorte. Entonces hay una relación entre todo esto, del inframundo también, de los sumerios, de Arrar, con Isis, si no me equivoco. Hay una relación a nivel histórico, a nivel psicológico y todo eso. Ya, también dos temazos interesantísimos. Y para no complicar mucho el panorama, yo diría dos cosas. Los cronistas fueron muy cuidadosos a la hora de reconstruir la historia, de no dejarse llevar por mitos, ¿ya? Sino que buscar realmente lo que es el devenir terrestre, material, físico de los pueblos en la tierra, por ponerlo en claves. Entonces, a pesar de que estamos en un mundo cristiano y profundamente influido por la Biblia, si uno lee estos cronistas, hay tanto rechazo de las antiguas divinidades paganas como de inmiscuir en las crónicas, por ejemplo, una interpretación como la que haces tú: Babilonia, la ramera del Apocalipsis, la enemiga
de los cristianos, el símbolo del pecado y del mal. Eso uno lo va a encontrar en los tratados de teología, porque se trata de un lenguaje alegórico. Pero en las crónicas, no. En las crónicas uno encuentra un análisis que nosotros hoy día llamaríamos historiográfico, o sea, el intento por establecer, aunque sea con cierta ficción, por qué sucedieron los hechos, quiénes fueron los personajes principales, y eso desechando a los dioses romanos y griegos, y también dejando fuera, en lo posible, las interpretaciones alegóricas. Entonces, por ejemplo, Semíramis, hasta donde yo he visto y he revisado muchos cronistas, puedo dar fe, nunca la he encontrado asociada a esas concepciones bíblicas. Lo que sí uno encuentra en los tratados de teología. Y después tenemos el problema de Edipo, que es interesante. A mí no se me había ocurrido. Yo estaba pensando que Semíramis representa la inversión de otro relato oriental, que es la historia de Apolonio, el rey de Tiro, que es un rey que tiene relaciones con su hija. No sé si lo han leído, muy entretenido. Aquí, o sea, no, porque después la hija es expulsada del reino y sufre todo tipo de malestar, y quedó rescatada en un naufragio, en fin. Claro, todo empieza con el incesto del rey hacia su hija. Y yo veía una inversión de ese relato en el caso de Semíramis y Ninias. No se me había ocurrido lo de Edipo, que sí me parece perfectamente un elemento que se podría poner sobre la mesa. Y también, ya en el contexto mismo, hay un paralelo con el último rey de los asirios, Sardanápalo. Semíramis y Nino son los que fundan el imperio asirio y Babilonia. Si uno sigue leyendo a Justino, a Orosio o a Diodoro Sículo, encuentra que siglos después el último rey de los asirios, cuando fueron conquistados por los medos y persas, es un rey afeminado que se viste como mujer, que gobierna desde un harén lleno de cojines, y les resultaba muy gracioso. Decían que estos tipos inventaron los cojines y los colchones. Entonces se presenta el contrapunto de una mujer empoderada, una mujer capaz, una mujer con aptitudes políticas y guerreras que construyen tremendo imperio, y un hombre vestido de mujer que por su debilidad, por su flojera, por su negligencia, lo pierde frente a los medos y persas. Pues ahí también hay un contrapunto que es retórico, evidentemente, pero para entender cómo funciona la historia oriental por parte de los romanos. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, agradecemos nuevamente al profesor por su ponencia y finalizamos